Descubre el plan divino, el milagroso nuevo cielo y la transformadora nueva tierra revelados. En el año 95 d.C., en el tercer año de Joacim, cuando el eco del imperio romano resonaba con fuerza, Juan, el apóstol, se encontraba en la isla de Patmos, un desierto de roca, rodeado por el rugido del mar. Era un lugar desolado, alejado de su comunidad, un punto aislado en el vasto océano donde su alma enfrentaba tormentas de angustia y soledad. La persecución bajo el emperador Domiciano había llevado a muchos de sus hermanos a la muerte, y cada día, él sentía el peso, no solo de su propio sufrimiento, sino también del sufrimiento de aquellos que permanecían fieles al mensaje de Cristo. A pesar de las cadenas que habían intentado atar su corazón, él nunca flaqueó en su fe. En esos momentos de silencio profundo y soledad, su voz se elevaba en oración, resonando con el clamor de los ángeles en el cielo. Era un día común, pero en su interior, todo cambiaría. Mientras oraba, el cielo parecía abrirse de par en par. Un rayo de luz resplandeciente le envolvió y, de repente, la voz de Dios resonó en sus oídos como un trueno. Era el mismo Dios que guió a Israel a través del desierto, recordándole que, aun en su encierro, existía un plan divino que trascendía su sufrimiento. Con cada palabra que logró escuchar, su corazón se llenó de un ardor indescriptible, convencido de que estaba a punto de recibir una revelación que cambiaría todo. En esas visiones divinas, Juan vio algo magnífico: el cielo nuevo y la tierra nueva prometidos por Dios, donde la muerte y el dolor se disolverían como la niebla al amanecer. Vio la nueva Jerusalén, adornada como una preciosa novia, descendiendo del cielo con la gloria de Dios iluminando su esplendor. Las calles de oro brillaban con luz pura, reflejando la majestad del Creador. En ese momento, la desesperanza y el lamento se convirtieron en alabanzas, y el clamor de los redimidos resonó en los cielos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Juan sabía que esta revelación era tanto un regalo como una responsabilidad. Su corazón latía con fuerza al comprender que sus hermanos y hermanas en la fe necesitaban mantener firme su confianza en el Señor, a pesar de las sombras que amenazaban con envolver sus espíritus. Un futuro glorioso esperaba a aquellos que perseveraran. Con cada visión, se comprometió a transmitir el mensaje de esperanza a todos los que sufrieran. Pero mientras la luz comenzaba a desvanecerse, una pregunta se arraigó en su mente. ¿Cómo continuaría su misión y compartiría la verdad transformadora con aquellos que aún eran cautivos del miedo y la duda? Su espíritu envuelto en la certeza de que el Dios que lo había llamado estaba preparando el sendero, Juan comprendió que su historia apenas comenzaba. El tejido del plan divino se estaba entrelazando, y la revelación de los tiempos finales estaba por desvelarse. En medio de su asombro, Juan se sintió impulsado a tomar una pluma y un papiro, aunque sus manos temblaban ante la magnitud del mensaje. Las visiones que había recibido eran más que imágenes. Eran verdades que necesitaban ser compartidas con urgencia. El tiempo apremiaba, y su espíritu ardía de pasión por transmitir esta revelación a sus hermanos en Cristo. Mientras el eco de la voz divina aún resonaba en su corazón, supo que debía escribir. A la iglesia en Éfeso, comenzó. Escriban estas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La dirección del Señor lo guiaba a recorrer las comunidades dispersas, cada una, un faro de luz en la tiniebla del mundo.
Las cartas confeccionadas por su mano serían como llamas encendidas, trayendo esperanza en medio de la persecución, y recordando a los fieles la promesa de un futuro eterno. Con cada palabra que se formaba, el temor y la duda se esfuma en la gloria de la revelación divina. Poco a poco, la atmósfera en la isla de Patmos comenzó a transformarse. Un viento suave soplaba, trayendo consigo un aroma a mirra y especias, elevando la alabanza en el corazón de Juan. Mientras escribía, una luz dorada comenzó a emanar de su alrededor, vinculándola a sus visiones, y percibía la presencia de ángeles que se alineaban en adoración, cada uno portando mensajes de consuelo y fuerza, susurros de aliento que invitaban a perseverar. Adán y Eva, el antiguo pueblo de Dios, reflexionó Juan, fueron desterrados de su hogar, pero ahora, a través de la obra redentora de Cristo, se abriría una nueva morada para los fieles. La revelación de la Nueva Jerusalén, esa ciudad pura donde Dios habitaría con su pueblo, lo emocionaba profundamente. John recordó las profecías de los antiguos profetas que habían anticipado el día en que el Señor establecería su reino en la tierra, un reino que se caracterizaría por la paz y la justicia. Mientras escribía acerca de las promesas reveladas, una inquietud creciente le llenó el corazón. Y en ese día, susurró, toda lágrima será consolada, y ya no habrá dolor ni muerte. La profundidad de esta verdad llenaba su ser, y sabía que el peso de la responsabilidad que llevaba no solo era para su tiempo, sino para generaciones venideras. Escribiendo con la urgencia del Espíritu, Juan sintió que su visión se ampliaba. En su mente, vio las puertas de la Nueva Jerusalén, cada una tallada con perlas, brillando con la luz de 1000 estrellas. Escuchó el canto de los redimidos, un cántico de alabanza que resonaba en el cielo como un eco eterno. Esta visión no era solo para lo futuro, era un recordatorio de que la vida en la tierra, por más dura que fuera, tenía un propósito divino. Una vez más, tengo una pregunta ardiente en mi corazón, reflexionó. ¿Cómo sostendrán mis hermanos su fe en estos tiempos oscuros? ¿Cómo resistirán las tentaciones y las dudas que puedan surgir? En ese momento de vulnerabilidad, el Espíritu lo llevó a una revelación mayor. La unidad del cuerpo de Cristo, la fortaleza de la comunidad que se apoyaba mutuamente, incluso en los momentos de mayor angustia. Con una determinación renovada, Juan cerró su papiro y lo selló. Este mensaje no solo tenía que ser escuchado, debía ser proclamado. Su escritura sería llevada a las iglesias. Sus palabras inspiradas alimentarían la fe de los que serían perseguidos, y su entrega sería una luz en la oscuridad. Con clamor en su corazón, miró hacia el cielo, lleno de expectación. Oh Señor, haz que se rompan las cadenas de la duda y la desesperación. Permite que tu pueblo vea tu gloria y el esplendor de tu nombre. Y así como has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, revela al mundo tu soberanía que solo tú puedes ofrecer. Fue entonces cuando, en el silencio que siguió, una voz retumbante afirmativa resonó en su ser. Escribe porque las palabras de esta profecía son verdaderas y dignas de confianza. He aquí, estoy por hacer cosas nuevas. ¿No las conoces ya? Las palabras de Dios reverberaron en su ser, dándole la certeza de que su misión era solo el primer paso en el vasto y soberano plan redentor de Dios. Con su corazón rebosante, Juan supo que esto era solo el comienzo. La revelación de los tiempos finales no solo prometía lo que estaba por venir, también establecía lo que estaba sucediendo en el ahora. La transformación era inminente, y mientras se enfocaba en enviarse al mundo con este mensaje, se dio cuenta de que la gloria de Dios estaba a puertas de ser desvelada, y cada momento contaba en la obra del reino. Pero, ¿qué otros misterios aún quedarían por descubrir en el vasto diseño divino? Mientras la luz dorada que rodeaba a Juan se intensificaba, se sintió envuelto en una paz sobrenatural, como si cada latido de su corazón estuviera en perfecta sincronía con el ritmo celestial. Con el papiro desplegado frente a él, su asombro era palpable, y la urgencia de su misión lo empujaba a seguir escribiendo.
Las visiones de lo que estaba por venir lo abrumaban, cada una más gloriosa que la anterior. Y al ángel, anotó Juan, dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La contemplación de ese gran banquete celestial lo llenó de esperanza. Se imaginaba a los redimidos sentados junto a su Salvador, Jesús, quien había prometido estar con ellos hasta el fin del mundo. Esa imagen iluminaba su corazón en medio de la oscuridad que lo rodeaba. De repente, una sombra pasó frente a él, interrumpiendo su escritura, y levantando su mirada, pudo ver uno de aquellos ángeles celestiales que había estado en adoración. Con una voz dulce y poderosa, el mensajero se acercó y dijo: no temas, Juan, las visiones que has tenido te han sido reveladas para un propósito eterno. El ángel continuó: a través de tus palabras, los corazones de muchos serán levantados, y la fe de los creyentes será fortalecida. El ángel se detuvo un momento, y su mirada penetrante se posó en Juan, como si pudiera ver incluso lo más profundo de su ser. Se acerca un tiempo de grandes tribulaciones, advirtió, pero también el tiempo de una gran gloria. Aquellos que perseveran hasta el fin serán recompensados con vida eterna. Juan sintió que su corazón se llenaba de fuego y pasión. La revelación de las pruebas venideras lo pesó, pero también despertó en él una indomable fuerza. ¿Qué debo hacer para preparar a mi pueblo?, preguntó, su voz resonando con la carga que llevaba. Escribe las visiones que has visto, respondió el ángel con solemnidad. Y dile a las iglesias que se mantengan firmes en la fe, que no se dejen llevar por la incredulidad, pues viéndolo todo desde las alturas, la justicia de Dios se manifestará en los tiempos finales. Ciertamente su rayo de juicio caerá sobre los malvados, reflexionó Juan, recordando las palabras del Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento muestra la obra de sus manos. El ángel asintió, confirmando el eco de la revelación en su corazón. Movido por la certeza de su misión, Juan regresó a su papiro, las palabras fluyendo como un río. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría, sintiendo el profundo amor de Dios que deseaba restaurar a su creación. Y la ciudad, la nueva Jerusalén, descendía del cielo. Continuó escribiendo, sintiendo la vibrante energía del futuro que se acercaba, y oí una gran voz que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morarás con ellos, y ellos serán su pueblo. La magnitud de esta promesa lo llenó con un renovado sentido de asombro, sabiendo que el plan de redención de Dios sería cumplido en su plenitud. Sin embargo, en su espíritu había un eco de inquietud. ¿Y qué de aquellos que se rechazan? ¿Qué de los que no escuchan?, preguntó con tristeza. El ángel, sintiendo la carga en su pregunta, le dijo: Cada uno será juzgado conforme a sus obras. Pero recuerda, el amor de Dios abunda para aquellos que se vuelven a Él. Mientras el día avanzaba en la isla, Juan sintió que lo que había escrito era solo una parte de un plan mucho más grande, una obra que abarcaba siglos y generaciones. La cruz del Calvario y la resurrección de Cristo marcaban el clímax de la historia, pero el desenlace estaba tejido en cada página de su escrito. El revelador no terminará aquí, pensó, pues la historia del amor y la justicia de Dios sigue en construcción. Fue entonces, con una firmeza renovada, que Juan comprendió que la revelación de lo nuevo no era solo para consuelo, sino una invitación a la transformación. La expectativa del retorno de Cristo crecía en su corazón, y con el espíritu elevado, comenzó a escribir de nuevo lo que había tenido que declarar. Pronto vengo. La intensidad de la verdad lo envolvía, y sintió dentro de sí que los días de tormenta eran solo preludio a la manifestación de la eterna gloria. Pero al cerrar el papiro, una pregunta surgió en su mente como un eco divino. ¿Estás preparado para lo que viene, pueblo mío? Así, con el sonido del viento llevándose sus palabras, culminó su capítulo, y se preparó para recibir más revelaciones del misterio profundo del plan soberano de Dios.
Y mientras Juan contemplaba la vasta extensión del mar, un profundo silencio llenó el espacio alrededor de él, como si toda la creación contuviera la respiración. El ángel, cuyo resplandor aún brillaba intensamente, se volvió hacia él con una mirada que transmitía tanto compasión como solemnidad. «Lo que has visto y oído es solo el principio de lo que vendrá», pronunció con voz imponente. «Te mostraré lo que debe acontecer después de estas cosas». Al pronunciar esas palabras, el ángel extendió su mano, y en un instante, el paisaje cambió. Los cielos se abrieron como un lienzo nuevo, revelando colores que jamás habían sido vistos por ningún ojo humano. Una brillante luz azul y dorada surcaba el cielo, y en la distancia, se formaban sombras de criaturas celestiales que danzaban en alabanza. «Esto», dijo el ángel, «es el esplendor del reino que está preparado para aquellos que creen». Juan sintió que el aliento se le detenía, y se inclinó, consciente de la grandeza que allí se manifestaba. «¿Qué revelas, oh mensajero del Altísimo?», inquirió, incapaz de contener su veneración. El ángel se acercó aún más, su voz resonando en los confines de su ser. «He aquí el tiempo viene cuando el cielo y la tierra serán renovados, y la antigua creación será transformada. El dolor, la muerte y el llanto no tendrán lugar en ese día, porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo». Mientras escuchaba, Juan recordaba las antiguas promesas que el Señor había hecho a su pueblo. Profecías de un nuevo pacto, la llegada del Mesías, y el prometido reino eterno. «¿No son estos los días que se anunciaron en los libros de los profetas?», preguntó con fe reverente. «Así es», respondió el ángel. «Los tiempos de restablecimiento están próximos, y todo lo que se ha escrito se cumplirá en su debida estación. La tierra suspira por su redención». Con cada palabra, Juan se sentía más y más lleno del Espíritu. La imagen del cielo nuevo y la tierra nueva atravesaban su mente, llenándolo de esperanza por todos aquellos que, a lo largo de las generaciones, habían esperado en la fiel promesa de Dios. «¿Pero qué de aquellos que se oponen al llamado divino?», cuestionó, la carga de su pueblo en su corazón. «¿Qué será de ellos cuando la gloria de Dios se manifieste?». El ángel lo miró con cariño y dijo: «El juicio de Dios será justo, y aquellos que han menospreciado su gracia recibirán la medida de su rechazo. Pero no olvides que su misericordia es amplia, y su amor inagotable, ofreciendo oportunidad hasta el último instante». Juan, sobrecogido por la magnitud de la revelación, sintió una poderosa acentuación de su misión, saber que debía advertir y alentar a su pueblo a prepararse. «Escribe estas palabras», le dijo el ángel con firmeza, «porque la vindicación de la justicia de Dios llegará, y su pueblo será guardado a través de las tribulaciones. En el día de la llegada del Rey, aquellos que hayan fielmente perseverado, verán lo que sus labios jamás se habrían atrevido a imaginar. Y yo, Juan, vi una multitud que nadie podía contar», escribió Juan con fervor, «de toda nación, tribu y lengua, postrados ante el trono, alabando al que vive por los siglos de los siglos». Cada palabra le parecía una chispa de luz en la oscuridad que lo rodeaba, un rayo de esperanza en medio de la desolación. «Y entonces», continuó el ángel, «Dios hará nuevas todas las cosas. He aquí, yo vengo pronto, mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno conforme a sus obras». La promesa retumbaba en la conciencia de Juan, resonando como un eco de eternidad. Este era el tiempo en que se manifestaría la gloria de Dios y el cumplimiento de su palabra. Con los ojos llenos de lágrimas de emoción y determinación, Juan cerró el papiro, sintiendo que el aire a su alrededor vibraba con el poder del Espíritu Santo. «Pueblo mío, el tiempo está cerca», susurró, mientras una pregunta se posaba en su mente, como el murmullo de una brisa. «¿Estás preparado para lo que se avecina?». Y así, él se preparó para recibir la siguiente revelación, sabiendo que cada día traería consigo más desvelamientos del intrincado y soberano plan de Dios, que una vez más revelaría su propósito glorioso. Y en el corazón de la visión,
El ángel alzó su voz una vez más, desnudando un misterio que aún no había sido revelado. Escucha, Juan, y presta atención a lo que he de mostrarte, porque lo que viene es aún más glorioso. Las metáforas de su decir reverberaban en el aire, impregnando todo el ambiente de una expectativa palpable. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo, engalanada como una esposa para su marido, proclamó el ángel, y la descripción de aquel reino glorioso llenó a Juan de temblorosa admiración. La ciudad, descrita con joyas incalculables y murallas de jaspe, resplandecía con una luz que emanaba de la misma presencia de Dios. Los muros de la ciudad son de cristal puro, y las puertas de perlas. Allí no habrá necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios la iluminará eternamente. Juan apenas podía contener su asombro. ¿Y qué de la creación misma?, preguntó, sintiendo la necesidad de entender cómo todo lo que había conocido sería transformado. ¿Acaso la tierra volverá a ser como antes de la caída? Allí, en la plenitud del tiempo, la creación será restaurada, respondió el ángel en tono grave, mientras vislumbres de la creación floreciente danzaban en la mente de Juan. Las bestias del campo y las aves del cielo, todos vivirán en paz. No habrá más maldición ni tristeza porque el lobo morará con el cordero. La imagen de animales que solo habían conocido el conflicto, ahora coexistiendo en armonía, le llenó el corazón de esperanza. El ángel hizo una pausa, mientras el viento pareciera darle vida a sus palabras. Y allí el rey estará en medio de su pueblo. Celestial será su morada. El hombre caminará con Dios de nuevo, como en el principio. La muerte no tendrá dominio, ni el dolor podrá penetrar sus puertas porque la redención habrá sido cumplida. El alma de Juan se maravillaba ante la grandeza de estas revelaciones, pero entonces sintió una sombra pasar sobre su espíritu, un susurro de preocupación. ¿Y si los corazones de los hombres se desvían nuevamente? ¿Qué sobre aquellos que aún cierran sus oídos al llamado del Señor? Con gran compasión el ángel le respondió: los que están escritos en el libro de la vida tendrán su parte en la gloria, mientras que los que persisten en rechazar su gracia se hallarán en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero aún aquí se manifiesta la larga paciencia de Dios. La salvación está a la vista, proclamada por la voz de sus mensajeros hasta el último día. Juan sintió el peso terrible de estas palabras. Fue como el eco de una trompeta que llama a la guerra. Las advertencias deben ser dadas, dijo, su determinación creciendo. Yo proclamaré cada palabra que me has dado, ante toda nación. No puede perderse ni una sola alma. El ángel asintió, y su rostro resplandeció como el oro puro. Así se hará. Eres el testigo de estas cosas. Quien oye diga, ven. El espíritu y la novia claman, ven. La gracia de Dios se extenderá hasta el último resquicio de la tierra, antes del cumplimiento. Y como si una cortina se levantara, el ángel dio un paso atrás, dejando que la visión se expandiera a un horizonte interminable de luz y gloria. Pronto será revelado el misterio que es la culminación del tiempo, y el llamado del cielo resonará como nunca antes. Con estas palabras el ángel se desvaneció, y Juan se quedó solo, inmerso en el impresionante poder de lo que había sido revelado. Sabía que el tiempo para su pueblo se acortaba, y la voz del cielo aún susurraba. ¿Estás preparado para lo que se avecina? ¿Estás dispuesto a ser la luz que brille en medio de esta oscuridad? La pregunta se hizo eco en su corazón, mientras miraba hacia el horizonte, donde el cielo y la tierra se unían en una promesa gloriosa de redención. Y mientras la luz celestial comenzaba a desvanecerse, Juan se sintió atrapado entre la maravilla y la carga de su misión. Los ecos de las palabras del ángel resonaban en su mente, como un canto que no podía silenciar. ¿Qué debo hacer ahora?, murmuró, su voz cargada de reverencia y aprehensión. De repente, se sintió levantado hacia un lugar de mayor entendimiento. A su alrededor, las visiones cambiaron y ante él apareció un vasto horizonte de cielos nuevos y tierras renovadas, donde brotaban manantiales de agua viva
y majestuosos árboles cuya fragancia era como el olor de la vida eterna. En el esplendor del paisaje, escuchó una voz que decía: «Mira, Juan, porque el Creador de todas las cosas está haciendo nuevas todas las cosas». Mientras ese vistazo a la creación redimida llenaba su corazón de anhelo, Juan se dio cuenta de que, en medio de todo, se erguía una gran montaña, cuya cumbre alcanzaba las alturas del cielo. «¿Qué significa esta montaña?», preguntó, sintiendo que cada respiro llevaban consigo una pregunta profunda sobre el propósito divino. «La montaña representa el lugar de encuentro del cielo y la tierra», respondió una voz familiar, la voz del ángel que había compartido con él grandes misterios. «Aquí, el lugar donde se establece el reino del reino, el trono donde morará el Rey de Reyes. La esperanza de todos aquellos que anhelan su venida se cumple. Desde allí se desatarán las bendiciones de la justicia y de la paz». Juan sintió una presión en su pecho al oír esta gracia concedida. «¿Habrá alguna vez alguien que no desee ser parte de este reino?», inquirió, la pasión por las almas humanas palpitando en su pecho. «¿Qué se hace con aquellos que aún rechazan la luz?». «Esa es la tragedia de la humanidad», respondió el ángel, su expresión grave y llena de compasión. «Los hombres tienen libre albedrío. Muchos han preferido las sombras a la luz. Sin embargo, Dios, en su interminable amor, no desea que ninguno perezca. La invitación es extendida a cada rincón de la tierra. Aún se les da tiempo para arrepentirse y volver a la casa del Padre». Con cada palabra, la carga de responsabilidad creció en Juan. El llamado del cielo resonaba más fuerte que nunca en su corazón. «Yo iré, proclamaré, advertiré. Es mi deber ser el portador de este mensaje, para que otros puedan entrar por las puertas de la gloria». A medida que la visión continuaba desplegándose, Juan vio multitudes, salvas de naciones que anhelaban la redención. «La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar», pensó, ya uniendo a su misión la promesa del profeta Habacuc. Pero entonces una visión oscura ocupó su mente. «Sin embargo, muchos se apartarán. Oh, ¿cómo pueden estar tan ciegos?», exclamó, angustiado. El ángel se acercó, y poniendo su mano sobre su hombro dijo: «No temas, Juan. La luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas. La obra del Señor es más grande que toda desobediencia. No hay oscuridad que pueda extinguir su luz». Así, mientras la incertidumbre y la esperanza pendían en el aire, el ángel prometió: «Pronto, en el tiempo perfecto, el Rey regresará con poder y gran gloria, para llevar a su pueblo a la casa del Padre. Cada lágrima será enjugada, y cada corazón doliente será restaurado. Pero escucha con atención. El misterio más grande que ahora se revelará es el regalo de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, como instrumento de salvación. Él usará a quienes están dispuestos». Al escuchar estas palabras, Juan sintió que la historia de la redención cobraba nueva vida ante sus ojos, y una anticipación aún mayor llenaba su ser. Se dio cuenta de que este ritmo divino no solo transformaba el horizonte celestial, sino también cada corazón que se alineara con el llamamiento divino. «Aquí estoy, Señor», clamó, con fervor renovado. «Soy tu siervo, listo para llevar tu mensaje hasta el fin de la tierra». Y así, con una nueva misión y un corazón ardiente, Juan se encontró contemplando que lo que venía era aún más glorioso, porque todo el cielo y la tierra gemían juntas por la revelación de los hijos de Dios. ¿Pero qué revelaciones guardaría el Señor aún? La pregunta se elevó entre las estrellas, como un eco de la creación esperando la llegada de la plenitud de la gloria divina, y mientras la luz del horizonte celestial brillaba intensamente, la visión de Juan cambió una vez más. Delante de él se encontraba un gran río de agua viva, cuyas aguas brillaban como el cristal, fluyendo desde el trono de Dios y del Cordero. «Este es el río de la vida», dijo el ángel, «que trae sanidad a las naciones y restauración a la creación caída». Juan sintió que su corazón se llenaba de gozo al ver las aguas fluyentes, y con un impulso de adoración, se arrodilló. «¿Todo lo que veo se cumplirá?».
¿Las naciones serán sanadas por este río? La pregunta surgió de una profunda ansia por entender el futuro prometido. Sí, respondió el ángel, su rostro iluminado con la gloria del cielo. El tiempo de la sanidad está cerca. La creación gime por la revelación de los hijos de Dios, y no hay más muerte, ni llanto, ni clamor, porque el antiguo orden de cosas ha pasado. Esto es el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo. En ese momento, se escuchó una gran alabanza desde las multitudes a su alrededor. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es, y que ha de venir. Las voces resonaban como un mar remolinante, llenando todo lo que había en los cielos con adoración. Juan fue llevado por la intensidad de esa alabanza, sintiendo cómo su ser se unía al coro celestial. ¿Quiénes son estos que alaban con tanto fervor?, preguntó Juan, todavía asombrado por la grandeza del momento. Son los redimidos, dijo el ángel, los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ellos han vencido por la palabra de su testimonio, y por no amar su vida hasta la muerte. Su fe ha sido su salvación, y ahora participan de la gloria eterna en la presencia de Dios. El corazón de Juan latía con más fuerza al escuchar la testimonianza del ángel. En su visión, las multitudes llevaban palmas en sus manos, alabando al que estaba sentado en el trono. La escena conmovió su espíritu, recordándole el sacrificio de Cristo y el amor inmenso que se había expresado para salvar a la humanidad. Pero en medio de su éxtasis, un resplandor más brillante atrajo su atención. «Mira a la ciudad», dijo el ángel, señalando hacia una deslumbrante ciudad que descendía del cielo. Su arquitectura era extraordinaria, adornada con piedras preciosas que brillaban como el sol. Esta es la Nueva Jerusalén, el hogar del pueblo de Dios. Allí, Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Juan sintió que caminaba más allá de sí mismo, poseído por una visión grandiosa que lo llenaba de esperanza. «Gloria, alabanza al Rey», exclamó, consciente de que todo su ser anhelaba la plenitud de lo prometido. «No olvides, Juan», le advirtió el ángel, «que la invitación al banquete del Cordero se extiende a todos, incluso a los que aún están en la oscuridad. Es un tiempo de gracia y redención. Tu misión es vital en esta historia. El tiempo de la cosecha se acerca, y muchos deben escuchar la invitación de salvación». Juan sintió el peso de estas palabras, comprendiendo que su voz sería la luz que llamaría a otros hacia la esperanza. En su interior, una llama de determinación ardía. «Seré el mensajero, el testigo. No quiero que nadie quede fuera de este glorioso propósito. Cada alma cuenta para Dios, su plan soberano abarca todo». Con la visión de la ciudad y el río todavía frescos en su mente, la declaración del ángel resonó en su corazón. La redención de las naciones está en mano de aquellos que crean y proclamen el Evangelio. Y así, en el momento que menos esperan, el Maestro regresará. Mientras Juan contemplaba el esplendor de la escena celestial, supo que el tiempo del cumplimiento del propósito divino estaba por llegar. Sin embargo, una inquietud permanecía en el fondo de su espíritu. Una pregunta aún sin respuesta. ¿Qué misterios guardan los destinos de aquellos que permanecen en la indolencia? El eco de su pregunta se disparó hacia las alturas, como un murmullo en el viento, llamando a la búsqueda y a la comprensión de los designios gloriosos de Dios. Oh, qué revelaciones aguardaban aún para ser desveladas en este viaje hacia la plenitud. Y mientras Juan se encontraba sumido en la contemplación del esplendor celestial, el ángel tomó su mano y lo guió hacia una nueva visión. «Ven y mira más allá de lo que tus ojos han visto», dijo con voz serena, «porque hay más en el plan de Dios de lo que imaginas». Con un destello de luz, un nuevo paisaje se desplegó ante él. Se encontraba de pie en un vasto campo lleno de flores de colores brillantes que nunca había visto antes. El aroma dulce y fresco llenaba el aire, y el cielo brillaba con tonalidades de azul y dorado, radiando una gloria que desbordaba su corazón. «¿Qué es este lugar?»,
preguntó Juan, maravillado. Este es el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios ha preparado para su pueblo, respondió el ángel con un tono de alegría. Aquí, el dolor y el sufrimiento ya no existen. Las lágrimas han sido secadas, y todo lo que es viejo ha pasado. Porque he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. A medida que contemplaba la transformación, Juan vio a personas de todas las naciones y tribus, vivas en armonía, abrazándose en amor y unidad. Oh, cuán perfectas son las relaciones en este glorioso lugar, pensó al ver familias reunidas, risas y alabanzas elevándose al cielo. En este lugar la paz de Dios reina sobre todo, dijo el ángel. Nada malo puede entrar, y todos los redimidos participarán de esta herencia. Cada uno ha sido llamado para disfrutar de una vida eterna, donde el amor de Cristo brilla intensamente en cada rincón. Juan sintió una oleada de alegría y esperanza. A medida que exploraba este nuevo reino, un río hermoso y vibrante se unía al río de vida que ya había visto. Este es el río del agua de vida, claro como cristal, que fluirá hacia las ciudades, trayendo vida eterna a todo lo que toca, explicó el ángel. ¿Pero qué pasará con los que aún rechazan esta verdad?, preguntó Juan, consciente de la gravedad de su misión. La inquietud en su corazón creció, ahora más fuerte que antes. Esa es la carga que el pueblo de Dios debe llevar. En el corazón de nuestro Señor hay un deseo profundo de que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. La urgencia del Evangelio, la proclamación de su gracia, es fundamental. Muchos aún caminan en la oscuridad, y tu voz es un llamado a la luz. Juan sintió una llama ardiente de pasión en su interior al escuchar estas palabras. Proclamaré tu mensaje, Señor, no quiero que nadie se pierda. Haré eco de la invitación del Cordero. El ángel levantó una mano, y su mirada se posó en una gran multitud que se acercaba. Mira, dijo con un tono solemne. El juicio está a la puerta, pero el amor de Dios los llama. El tiempo es corto, y el día de la redención se acerca más rápido de lo que imaginas. Juan sintió un escalofrío recorrer su ser. La solemnidad de la declaración del ángel creció a medida que recordaba las advertencias de los profetas sobre el día del Señor. ¿Cuál es el mensaje que debo llevarles?, preguntó, sabiendo que la verdad debía ser proclamada con valentía. Anuncia la llegada de su reino y la urgencia del arrepentimiento. Cada día que pasa es un día de gracia. Pero escúchame, Juan, porque lo que está por revelarse es una advertencia y una promesa. Mientras hay muerte y condenación, también hay vida y salvación. He aquí estoy presto a venir, Apocalipsis 22:12, y el tiempo para los corazones individuos se apremia. Así, con el peso de su misión sobre los hombros, Juan sintió que la firmeza de la promesa de Dios redoblaba su determinación. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente. ¿Qué responderá la humanidad ante la verdad revelada? ¿Quiénes escucharán la declaración del amor que se acerca? Mientras el eco de este dilema resonaba en su interior, el cielo parecía inclinar su oído, aguardando la respuesta de aquellos que aún vivían en la penumbra. En su mensaje estaba contenido un misterio que aguardaba ser divulgado, y en su corazón, Juan sabía que la verdadera obra del reino estaba a punto de comenzar. Y mientras Juan se maravillaba ante la belleza del nuevo cielo y la nueva tierra, el ángel lo observó con atención, y tras un breve silencio, comenzó a hablar nuevamente. Juan, hay aún más que mostrarte, más profundidades en el diseño de Dios que esperan ser reveladas. Con un movimiento de su mano, el ángel hizo que el espacio a su alrededor se transformara. Una gran ciudad apareció ante ellos, elevada sobre colinas resplandecientes. Sus puertas eran de perlas, y sus calles de oro puro, tan transparentes como el cristal. Este es el nuevo Jerusalén, anunció el ángel, la morada de Dios entre los hombres, donde Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Juan sintió su corazón latir con fuerza al ver la magnificencia de aquel lugar. Los habitantes se movían con alegría de un lado a otro,
y la gloria del Altísimo iluminaba cada rincón. ¿Ves cómo se han reunido las naciones? Aquí, cada lengua y cada pueblo representan el cumplimiento de la promesa de Dios de reunir a aquellos que son suyos, dijo el ángel. Pero, ¿qué hay del juicio?, preguntó Juan, recordando las palabras previas. ¿No habrá quien aún decida rechazar esta luz? El ángel asintió con gravedad. Ciertamente habrá quienes se aparten de la vida que se les ofrece. Pero recuerda, el amor de Dios es paciente, y su deseo es que todos lleguen al arrepentimiento. Respondió con firmeza. Sin embargo, la justicia también es parte del carácter de Dios. Al final de los tiempos, aquellos que se aferren a su iniquidad enfrentan las consecuencias de su elección. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Mientras estas palabras resonaban en el aire, Juan sintió una mezcla de asombro y temor. El peso de la responsabilidad se volvió más palpable. ¿Cómo puedo yo cumplir con esta gran comisión?, cuestionó, sintiendo la esfera del destino de muchos a sus pies. Tu voz es poderosa en la proclamación de la verdad, respondió el ángel con sutileza. Ya no podrás mirar hacia otro lado. El mensaje de salvación que llevas es verdadero, y lleva el poder de transformar corazones. Muchos escucharán, y muchos serán tocados por la gracia de Dios. Entonces, el ángel extendió su mano y señaló hacia una vasta extensión de personas que se acercaban, sus rostros marcados por la búsqueda y la confusión. Mira a aquellos que están llenos de dudas y temores. Su clamor ha ascendido a los cielos, y la respuesta de Dios es un llamado a la reconciliación. Juan sintió que su espíritu se encendía ante la vastedad de la misión que se despliega ante él. Observó cómo algunos de aquellos que antes eran enemigos, ahora eran tocados por el amor divino. Yo iré, seré su testigo, exclamó fervientemente. No quiero que nadie se pierda, Señor. Pero escucha bien, Juan, advirtió el ángel. En el corazón de cada hombre hay una lucha entre la luz y la oscuridad. Lo que se revela ahora no solo es una gloriosa promesa, sino también un desafío. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. La perseverancia y la fe son necesarias para enfrentar el tiempo que se avecina. La declaración trajo a Juan un nuevo sentido de humildad y seriedad. Dame fuerzas, Señor, para cumplir tu voluntad y proclamar tus maravillas, pidió, sintiendo el peso del llamado. El ángel lo miró con compasión. Esta vida no es solo un viaje individual, Juan. Cada uno está conectado al plan divino. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Tu labor es una extensión de ese amor. Mientras el ángel terminaba sus palabras, Juan sintió que la brisa del Espíritu llenaba el aire, y algo en él se transformó. La realidad del propósito divino lo envolvió, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. En su corazón, una decisión se estaba formando, un compromiso indiscutible de abrazar la luz y compartirla con aquellos que aún languidecían en la oscuridad. El cielo, aún expectante y resonando en unidad, aguardaba la respuesta de la humanidad, y Juan sabía que incesantemente el reloj divino seguía su curso. Con una mirada decidida, se volvió hacia el ángel. Muéstrame cómo llegar a ellos, muéstrame el camino que debo recorrer. Con la luz del reino brillando detrás de ellos, el ángel sonrió y dijo, cada camino que tomes será guiado por su mano. Nunca te dejaré, ni te desampararé. Hebreos 13:5. Y es en tu obediencia donde se revelará la grandeza de su plan. Y así, Juan se preparó para lo que vendría, un capítulo sagrado que apenas comenzaba a desplegarse, sintiendo en lo más profundo que lo que estaba por venir cambiaría para siempre el destino de multitudes aún en la penumbra. Y mientras el eco de las palabras del ángel resonaba en su espíritu, la visión de las promesas cumplidas y el futuro glorioso comenzaron a tomar forma con mayor claridad en la mente de Juan. Una luz vibrante envolvía el horizonte,
como un manto divino que reflejaba la realidad de lo que estaba por venir. ¿Cómo he de preparar mi corazón y el de mis hermanos para lo que se avecina?, meditó Juan, sintiendo una profunda necesidad de entender la urgencia de su misión. Juan, habló el ángel con autoridad. La próxima revelación será la clave que permita a tu pueblo sostenerse en la adversidad. Anunciarás el deseo ardiente del Salvador de reconciliarse con su creación. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. El tiempo se acerca cuando la invitación de la gracia se expandirá por toda la tierra. La visión de esas aguas vivas comenzó a transformarse en imágenes de personas, extendiendo sus manos hacia el cielo, buscando la esperanza que Juan mismo había experimentado. Esto es lo que deberá saber la humanidad, continuó el ángel, que la gracia no se agota ni se detiene, sino que fluye libremente para aquellos que son humildes de corazón. El corazón de Juan se encendió al escuchar esa declaración. Comprendió que su misión no solo era llevar un mensaje, sino ser un testimonio vivo de la transformación que el amor de Cristo puede realizar en cada ser humano. Mi vida es tuya, Señor, declaró Juan, sintiendo el poder de la promesa inundar su ser. Permíteme ser un instrumento de tu paz y tu luz en medio de este mundo que clama por esperanza. Y así, Juan se sintió fortalecido. Desde lo más profundo de su ser, un fuego de amor y dedicación comenzó a despertar, haciendo eco en sus pensamientos la verdad inmutable de que cada palabra, cada acto de fe, tendría un impacto en aquellos que aún no conocían la luz. De repente, el ángel alzó su mano y dijo: «Mira hacia la creación que tiembla ante el regreso del Rey. Hay mucho que aún no has visto. Lo que viene es una revelación de la gloria de Dios, donde los cielos se unirán a la tierra en una proclamación de júbilo». Juan se volvió hacia un intenso resplandor que emergía del horizonte. Una luz que parecía crear un puente entre la tierra y el cielo. Con cada destello, sentía la dignidad y el esplendor de lo que estaba por manifestarse. «He aquí, el día viene», proclamó el ángel, «cuando toda nación y lengua conocerán la gloria de Dios». Antes de aquella manifestación, el llamado al arrepentimiento hará eco. No temas, porque tú estás llamado a ser ese faro de luz. Una oleada de valiente determinación llenó a Juan, mientras sus pensamientos danzaban en la posibilidad de su misión. Se imaginó a sí mismo cruzando tierras y ciudades, compartiendo el poder del Evangelio. «No quiero que ningún corazón sea dejado atrás», juró para sí mismo. «Cada alma cuenta para el reino». Con esto, se sintió a la vez pequeño y poderoso, uniendo su vida al gran plan soberano de Dios, en perfecta armonía con lo que estaba por venir. «¿Qué más debo saber?», preguntó impacientemente, sabiendo que la revelación era continua, y que no había límite para lo que Dios podía hacer a través de su pueblo. «Todo está en su tiempo perfecto», respondió el ángel. «La historia de redención sigue siendo escrita, y cada capítulo es fundamental. Pero recuerda, el tiempo se acorta, y la revelación completa de la gloria de Dios se despliega ante tus ojos. ¿Estás preparado para el desafío? Porque el pueblo necesita escuchar tu voz». «Estoy listo», aseguró Juan fijando su mirada en el ángel. «Despierta en mí un espíritu ardiente. Este no es solo el clamor por la salvación, sino una declaración de que el reino de Dios está cerca». En ese momento, comprendió que lo que había recibido no solo era una visión sublime de la Nueva Jerusalén, sino una invitación pura al cumplimiento de la redención. «Alza tu voz», instó el ángel mientras comenzaba a desaparecer, «y explora con fervor la profundidad del plan de Dios. Lo que está por revelarse aún está más allá de tu comprensión. Las cantidades de almas se preparan para escuchar, y el tiempo se avecina. He aquí el tiempo del fin». Como una última chispa de luz danzando antes del ocaso, el ángel habló con solemnidad. «¿Estás dispuesto a proclamar lo que has visto? Durante los días oscuros, tu voz será un faro. No olvides que en tu obediencia, otros también encontrarán el rumbo hacia la salvación. Y así,
Mientras sus palabras se desvanecían, Juan sintió en su interior el llamado poderoso y majestuoso de Dios, empujando a su corazón a aceptar la misión divinamente orquestada en la que estaba a punto de entrar. ¿Qué otros misterios aguardaban ser revelados en esta travesía de fe? El palpitar del cielo resonaba en su ser, recordándole que la manifestación del plan soberano de Dios apenas comenzaba.